Hola amigas y amigos, un gusto saludarlos. Una vez más, un placer estar aquí con ustedes. Ya empezamos a hablar un poco de un tema bastante espinoso, bastante preocupante, bastante problemático dentro del ambiente de la seguridad, que tremendamente afecta la imagen de la institución que supuestamente nos debe proteger, que es la policía. Nos vamos a concentrar en precisamente ahora en este particular próximos videos de la corrupción policial. ¿Por qué? Porque afecta no solo su, digamos, su desempeño, sino afecta mucho la imagen de cómo la gente lo percibe. Y hablábamos anteriormente que cuando el pueblo percibe a la policía que es no confiable, que no se le puede, digamos, compartir información y demás por su comportamiento, esto, lo que estamos hablando precisamente de la corrupción, es uno de los elementos que más afecta el perfil y la imagen de la policía. Esto es, porque el pueblo pierde la confianza. Como sabe que ve a la policía actuar delictivamente, entonces, ¿para qué le vamos a compartir información a la policía? O sea, ¿me entiende cuál es el problema de la ciudadanía? Cuando la ciudadanía ve actos delictivos cometidos por la policía, por sus miembros, los califica de delincuentes igual que los delincuentes. ¿Para qué lo llamo? ¿Para qué le comparto información? Es muy probable que la usen en contra de mí. Entonces se crea un vacío entre ambos, se crea una situación de separación de gente, y entonces ¿qué sucede? No hay esa dinámica que debe de existir entre la ciudadanía y el pueblo para poder resolver el delito, para poder resolver el problema de la inseguridad. Esto es repetitivo en muchísimas partes del mundo. Muchísimas partes del mundo. La corrupción policial es lo peor, el peor enemigo del perfil, de un buen perfil de una institución policial, una institución seria. Y afecta en muchos niveles. Y es muy sofisticada. O sea, la gente piensa que la corrupción es simplemente, ok, me da un dinero para que no haga esto o haga esto, y entonces ya con eso cree uno que es eso. Pero hay sofisticados en el niveles de corrupción. Y en otros videos mucho más adelante ya vamos a hablar de una corrupción mucho más sofisticada que existe a niveles mucho más grandes. Pero ahora estamos hablando de lo básico, del policía en la calle. El policía en la calle, del policía que trata con el público, del policía que el público ve todos los días y que ve estas acciones policiales. En un video anterior, se recuerda, hablábamos de la policía de tránsito, la corrupción que existe dentro de la policía de tránsito, la policía vial, para no dar multas. O sea, la policía de tránsito, la policía vial utiliza ese poder que tiene, que supuestamente tiene un objetivo, que es dar multas para reducir la mala idea de manejar agresivamente o descaradamente, o no respetar la ley, o no respetar las señales de tránsito, o los excesos de velocidad, para prevenir ¿qué? Para prevenir accidentes. Ese es en esencia lo que es la ley vial. Pero, ¿qué han hecho? Los policías se han hecho muy creativos en esto en muchas partes del mundo, y manejan esta ley a su favor, y entonces le dicen, mire, esta multa le va a costar tantos miles de pesos, tantos miles de esto, deme a mí algo y yo la arreglo. Y entonces ese arreglo comercial reduce la cantidad de multas que se dan en el día, reduce la cantidad de multas y reduce la efectividad del tránsito. La efectividad del tránsito en su ciudad, porque cuando usted ve a un policía de tránsito, usted no lo respeta como un policía de tránsito, usted lo respeta, ni le hace caso, ni lo mira, porque sabe que ese individuo es un corrupto que generalmente para a la gente y le da le quita el dinero para dar una multa. Entonces el trabajo que hace nunca tiene una efectividad. O sea, la idea de dar multas es para reducir la gente que cometa infracciones, que esas infracciones si no se convierten en accidentes automovilísticos. Pero fíjese que en muchos de nuestros países los accidentes automovilísticos son exorbitantes, por exceso de velocidad, por falta de respeto a las señales de tránsito, en fin, un montón de cosas que crean un problema muy serio dentro de las comunidades de las zonas urbanas muy congestionadas. Esa imagen la gente no se la olvida, y cuando ve un policía de tránsito
se burla de él, no lo respeta y lo maltrata. Y muchas veces hay confrontación agresiva entre la policía y el ciudadano, precisamente por ese tipo de tratamiento. ¿Pero por qué? Porque el policía de tránsito abusa ese poder que tiene. Y ese poder que tiene es casi imposible de controlar, porque usted lo puede parar en cualquier país del mundo, lo paran y usted tiene la opción, deme la multa, que en algunas situaciones se las van a dar, obviamente, porque tienen que generar cierta cantidad de multas, o sea, no todas son multas, pero son muy selectivos y eligen y manejan la ley para beneficiarse personalmente. Y además, como les comentaba, también acuérdense que muchos de esos tienen un mandato, tienen un edicto que viene desde arriba que le dice usted tiene que coleccionar tanto dinero, recaudar tanto dinero de mordidas o de coimas o de dádivas, como usted lo quiera llamar, durante el día, durante la semana, para darle a los jefes. Esto es parte del sistema, o sea, no estamos hablando de ninguna cosa que la ciudadanía no sabe, que la policía no le gusta hablar y no le gusta sobre todo reconocer. Este problema que le digo es muy común en el trabajo policial con gente que no tiene ética y moral. O sea, yo le digo a estos, mire, la corrupción es un acto delictivo y el que lo ejerce es un delincuente. Así de simple se la pongo. Le vuelvo a repetir, no hay constitución en el mundo que diga que no hay ley en el mundo que diga que la corrupción no es sancionada. La corrupción es un acto delictivo. Y cualquiera que lo utilice, sea esto por una cantidad muy pequeña o sea una cantidad muy grande, es un delincuente. Y entonces este problema, esta mentalidad de que el acto de corrupción a lo mejor no es tan malo, que podría ser peor, o que es una cosa que se va repitiendo y que va escalando la escala social, la escala económica y la escala política del poder. Entonces la vemos desde arriba hasta abajo. Entonces el policía dice, si lo hacen los de arriba, ¿por qué yo no? Entonces maneja eso. Y el público, que a veces no quiere ser molestado, que no tiene tiempo, sobre todo si el individuo al que detiene, al que para el policía de tránsito es una persona que tiene dinero, es una persona que tiene, le cuesta mucho menos darle una incentiva al policía y que no le dé la multa para que no tenga tiempo. Fíjese qué cosa curiosa. Y entonces todo ese problema se repite una y otra vez, porque no solo lo vemos la corrupción en las multas de tránsito, sino que eso también se repite en otras cosas, porque esa misma mentalidad se transfiere después, por ejemplo, a hacer o no hacer un arresto, hacer o no dar. Acuérdense lo que yo les decía. Una de las cosas muy interesantes que ustedes tienen que comprender cuando hablamos de corrupción es que, y esto lo he visto muy seguido a veces en muy interesantes comentarios, que hay mucha gente en otras profesiones que no tienen dinero, y hablábamos del pago. ¿Se acuerda que yo decía que el pago, el sueldo de un individuo afecta mucho cómo maneja su trabajo, cómo se siente responsable por lo que hace en el trabajo? Bueno, el policía particularmente tiene un poder que la mayoría de los otros trabajos no lo tiene. Usted deme el trabajo que usted quiera, a no ser que sea un trabajo de, por ejemplo, de inspección de construcción, por ejemplo, un trabajo de inspectores de electricidad, un trabajo de inspección en el que tiene usted que pagar una multa. A lo mejor sí hay un arreglo en eso, pero el policía tiene el mejor poder, porque el policía le puede a usted quitar su libertad, que eso no lo tiene ninguna otra institución, otro derecho. Sí, la justicia, el juez y todo eso, pero eso viene después. O sea, podemos manejar con los jueces y fiscales, que por cierto, ellos manejan mucho de eso. En muchos países el sistema judicial está tan podrido como el sistema policial. Ahí porque muchos de estos países tienen un tremendo problema de inseguridad. Pero ya ese es otro tema que lo vamos a hablar más adelante. Porque la justicia requiere un análisis totalmente distinto. Porque estamos hablando de gente que supuestamente es mucho más educada, mucho más intelectual, mucho más culturalmente elevada. Sin embargo, hace lo mismo que el policía de la calle. O sea, se vende por un precio. Entonces, volvamos al tema de la corrupción. Para que la corrupción funcione, el individuo tiene que tener un poder, algo que pueda intercambiar. Y el hecho del policía tener ese poder de quitarle la libertad a un ser humano es muy potente, es muy fuerte. Porque le voy a decir una cosa, si no le pasa nada, le va a costar mucho dinero cualquier problema que tenga usted con la autoridad. Porque cuando se lo llevan preso, usted generalmente va a tener que pagar algún tipo de multa, generalmente, o va a tener que, eventualmente, si es un caso serio, va a tener que contratar un abogado, y ese abogado le va a costar mucho dinero.
Y todo ese proceso judicial, eso está hecho para ¿qué? Para que progrese a través de un costo. Y todo lo que, una vez que usted entra en la rueda de la justicia no es gratis. Es un costo tremendo. Y cuando usted ve los casos famosos, muchos de los grandes delincuentes del mundo o grandes homicidas o grandes tipos que tienen mucho dinero, gastan millones de dólares, particularmente aquí en Estados Unidos, para defenderse, para no ir a la cárcel. Imagínense si yo tengo la oportunidad de hacerlo esto en la calle, al primer nivel. Porque una vez que usted entra en la rueda de la justicia, ya le voy a decir una cosa, la corrupción policial es lo más barato que hay en el sistema. O sea, si usted tiene que arreglar algo, lo tiene que arreglar de entrada con el policía. Porque una vez que pasó al fiscal y una vez que pasó al juez, ya está tratando, como yo le decía, con otro tipo de personalidad, con otro tipo de persona que ya va a requerir más dinero. Y que si ya se mete en la rueda de la justicia, usted va a tener que negociar con algún abogado de los suyos para que ese abogado, de abogado a abogado, se haga un arreglo judicial. Y esto sucede casi en todos los países del mundo. Pero a la entrada es más barato. Entonces, imagínense, el policía, él lo sabe esto, él o ella lo sabe. Entonces, maneja esa habilidad muy rápidamente y dice, mire, si yo lo llevo preso, a usted le va a tener que hacer un dolor de cabeza tremendo porque va a tener que ir a la cárcel, va a tener que llamar a la familia, le vamos a quitar esto y esto, va a tener que contratar a un abogado, eventualmente va a tener, y porque continúa, después va a tener que pagar no solo a esto, sino a la justicia. Y la justicia tiene otro gasto, otro proceso y otro esto. Entonces, es un gasto de dinero tremendo. Entonces, ¿qué hace la gente? Prefiere hacer un arreglo a la entrada de la policía. Le vuelvo a repetir, no me confunda, no estoy hablando de todos los policías, no estoy hablando de todos los fiscales, no estoy hablando de todos los jueces, simplemente hay grupos en cada de estos niveles que son gente corrupta, que son gente que son delincuentes y delincuentes que manipulan muy bien el sistema y que viven y corroen, es un cáncer, viven y corroen, son como las cucarachas, viven y corroen y están flotando ahí y nadie hace nada muchas veces. Ese es el problema de la corrupción, que nadie hace nada. Pero el pueblo, porque le estoy hablando, si yo le digo, si yo tengo dinero y a mí me pasa algo, y que hago algo tonto, ilegal, choco, por ejemplo, en la calle, o incluso un exceso de alguna cosa, si tengo dinero, me voy a salir con la mía. Pero el pueblo, la gente trabajadora, que desafortunadamente no tiene el acceso al poderío económico que ciertas personas de la sociedad lo tienen, es la que más paga las consecuencias. Y sobre todo si es arrestado por la policía por algo que no hizo, porque a lo mejor es inocente. Porque también tiene ese problema. Mucha policía, y ya voy a hablar un poco de esto, mucha policía cuando no puede hacer un caso porque no tiene la evidencia, la inventa. ¿Se acuerda que le hice un comentario? Lo empapela, le inventa algo, le pone, hay policías, por ejemplo, que hemos visto y que hemos investigado, que le ponen, por ejemplo, droga a un individuo para arrestarlo. El individuo a lo mejor no se comportó como el policía quería que comportarse, a lo mejor no le gustó y le inventan un caso. O hay evidencia, a lo mejor no es evidencia suficiente como para comprobar, pero más o menos estamos cercanos, ¿verdad? La evidencia apunta a esto, pero no lo podemos comprobar y hacemos el caso. Porque este tipo no tiene dinero, esta persona no tiene dinero, no tiene unos buenos abogados para poder defenderse de la justicia. ¿Pasa eso? Pero se lo digo, pero pasa todos los días en todos lados del mundo. Aquí en Estados Unidos también. O sea, la gente pobre, la gente que no tiene recursos, paga muchas de estas consecuencias. Acuérdense que tenemos un gran problema de racismo en este país. Entonces, todo eso influye muchísimo en el funcionamiento policial. Por eso le digo que cuando hablo de corrupción no cree que estamos hablando nomás de lo que pasa en su ciudad. Es lo que pasa aquí también. O sea, vamos a usar el criterio y vamos a ser sinceros y vamos a hablar con la verdad, que esto ocurre en todos lados. Y esto afecta tremendamente cómo el pueblo percibe, recibe y ve el comportamiento de la policía. Y yo le pregunto a usted, cuando usted ve todo ese mal comportamiento, cuando usted ve esa corrupción, cuando usted ve ese tipo de delito que se ocurre normal y comúnmente, ¿qué piensa usted de la policía? ¿Qué piensa usted de la policía? Exactamente. Piensa lo mismo que pienso yo. ¿En serio? ¿Quiere respeto y quiere confianza? ¿En serio? Dígame. Amigos, los dejo. Los vemos en el próximo video. Les agradezco la gentileza
inscríbanse. Si no lo han hecho, recomiéndenos con sus amigos, porque le digo, estamos hablando de temas interesantes, temas importantes sobre la seguridad, sobre su seguridad, y yo creo que esto es importante para todos nosotros. Comentarios siempre son bienvenidos, ya saben, y les tratamos de contestar lo más posible, lo más pronto posible. Nos vemos en el próximo video porque aún hay más.